El tema que abordamos hoy es la Cena del Señor y tantas cosas, ojalá el Señor nos ayude hoy y abra nuestro entendimiento también, ¿no? Para valorar, para entender, pero la cena es un lugar también, la mesa del Señor es un lugar de encuentro, de hermandad, donde la familia de Cristo se une en torno a esa mesa, en torno al Señor. Entonces, quiero empezar así porque quisiera pedirte que tomes ahora unos segundos para saludar. Pero no saludes a tu hermano de siempre, al que conoces, al que busca a alguien que de repente, hoy tenemos también algunas personas, eso creo, nuevas, o personas que hace tiempo que no venían. Busca a alguien que no conoces mucho o que no has visto hace tiempo y salúdalo, dile bienvenido a la iglesia del Señor, bienvenido en esta mañana. Adelante, tomen un tiempo para saludarse. Gloria a Dios. Que no se quede nadie sin saludar, ¿sí? Y sin haber sido saludado también. Muy bien, muy bien. Qué bendición, qué bonito, qué preciosa vista desde aquí. Ver a los hermanos, a la iglesia del Señor, saludarse y abrazarse. Bueno, bienvenidos todos una vez más. Vamos entonces a ponernos en pie. Vamos ahora ya a sosegarnos, a tranquilizarnos y vamos a ponernos en pie para leer la palabra del Señor que nos va a llevar a lo que será el mensaje de esta mañana. Vamos a hablar de la última cena. Así que quiero invitarte a que abras tus Biblias, seguramente vas a poder seguirlo también ahí en la pantalla, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, del 7 al 28. Evidentemente, este hecho tan trascendente está en todos los evangelios, pero recuerden que para esta serie que estamos siguiendo del Señor Jesús, estamos tomando siempre como referencia el Evangelio de Lucas. Entonces, vamos a ir ahí, Lucas 22, del 7 al 28. Dice así la palabra del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí, ¿quién de ellos sería el que habría de hacer esto? Versículo 24.
Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Vamos a orar. Inclina tu rostro, por favor. Señor Dios Padre Todopoderoso, a ti sea la gloria, Señor. Y sí, Padre, bienvenido sea tu reino, Señor, que se ha establecido, Padre Santo, Señor, que tu reino se establezca también, Señor, ahora y aquí, y se haga manifiesto, Señor, porque aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia. Señor, hemos venido a adorarte y alabarte, pero hemos venido también, Señor, conscientes de la gran necesidad de ti que tenemos. Así que, Padre Santo, Señor, toma ahora mismo autoridad aquí, Señor. Y, Padre, háblanos alto, fuerte y claro, Señor. Dice tu palabra, y somos testigos de ello, que es como espada de doble filo, que penetra, Señor, hasta lo más profundo. Que así sea, Señor. Anhelamos una palabra tuya, Señor, de esperanza, una palabra de exhortación, de corrección, Señor. Anhelamos oír y ver tu voluntad, Señor, aplicada en nuestras vidas, en nuestros hogares. Que así sea, Señor. Permítenos ahora, Señor, menguar a nosotros mismos, a las voces de los hombres, a los pensamientos, a las distracciones y solamente, Señor, mantener la vista puesta en ti, Señor. Que así sea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por favor, siéntate. Siéntate. Bueno, ya saben que estamos en una serie que está, de alguna manera, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesús en su ministerio aquí en la tierra. Sería súper profundo poder analizarlo todo, entonces nos estamos deteniendo un poco más en aquellos sucesos de su vida que pues fueron de alguna manera más importantes, ya no solo para él mismo, sino también para nosotros, la iglesia, sus discípulos. La semana pasada nos quedamos en su entrada triunfal en Jerusalén. Así estaba escrito, recuerdan, en el libro de Isaías. Él tenía que entrar, el rey de Israel, a lomos de un pollino. Y así pasó. Entró, vimos que en honor de multitudes entraba a Jerusalén. Sus discípulos le jaleaban, pero es que también muchas gentes de Jerusalén se unieron y a esa comitiva y le daban la bienvenida. Dice la palabra que arrancaban ramas de los árboles y las ponían ahí y las agitaban a su paso, que cogían sus propios mantos también y los arrojaban para que él, a lomos de ese pollino, pasara por encima de ellos. Le vitoreaban, exclamaban: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Bueno, desde ese momento, su entrada triunfal ahí en Jerusalén, al momento que vamos a ver ahora, se calcula más o menos que pasaron 6 días, no más. 5 más o menos hasta esta cena y 6 hasta el día de su arresto y su crucifixión. Bien importante que entendamos que en tan solo 6 días, una buena parte de esa multitud que le aclamaba y le vitoreaba en su entrada triunfal a Jerusalén, pasaría también a vitorear y aclamar su arresto y su crucifixión ahí en la cruz. En tan solo 6 días. Son los últimos días, casi las últimas horas de Jesús con sus discípulos allá en Jerusalén. Y podemos entender, si intentamos de alguna manera, bien difícil es esto, pero ponernos en su piel, que Él sabe todo eso y lo quiere aprovechar bien. Son los últimos momentos, son las últimas horas. Y Jesús está ahí con sus discípulos. Aún le quedan cosas por hacer y le queda la gran batalla del Calvario y de la cruz. Jesús ya venía preparando a sus discípulos de lo que iba a suceder en Jerusalén. Cada vez iba hablándoles más claro: nos es necesario que el Hijo del Hombre vaya allí a Jerusalén, que sea entregado a las autoridades y padecer a manos de ellos. Llegó incluso a decirles que le era necesario morir.
Pero de alguna manera encontramos, la semana que viene predicaremos de la cruz del Señor, encontramos que los discípulos o no entendían bien del todo o no querían aceptar tampoco aquello. Seguramente un poco de las dos cosas, pero Jesús estaba intentando prepararlos para lo que venía, que era bien importante. Y también, ese es el contexto de lo que va a pasar en este aposento alto. Jesús quiere tener ese momento tan íntimo, tan especial con ellos, porque quiere también prepararlos para cuando Él no esté. Quiere dejarles, me atrevo a decir, dejarnos también a todos nosotros, una tradición, un legado santo, un mandato, la institución de la que conocemos como la Santa Cena del Señor. ¿Para qué? Para que recuerden, para que recordemos generación a generación el sacrificio y la muerte voluntaria en la cruz de Jesús para perdón de nuestros pecados. Esto es lo que está pasando, ni más ni menos, tremendo y trascendente. Pero claro, para sus discípulos en aquel momento seguramente no era más que la celebración de una Pascua judía más. No entenderían del todo la gran trascendencia e importancia de lo que allí estaba pasando hasta tiempo después, cuando ya habían pasado los terribles y angustiosos momentos de la cruz de Jesús, una vez que resucitó y se presentó a ellos, una vez que estos hombres y mujeres fueron llenos del Espíritu Santo. Aquella revelación velada, entrecortada, que no entendían del todo, una vez que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, fue hecha clara y pudieron ver y entender y comprender las cosas. Nosotros, siempre lo digo, somos privilegiados porque esa revelación ya nos ha sido dada. Está en la palabra de Dios, en tu Biblia. Y hoy mismo podemos predicar de ella y hablar de ella. Ojalá también con la ayuda del Espíritu Santo podamos llegar a entender y a valorar en su gran magnitud e importancia lo que implica y lo que significa. Así que esto es lo que estaba pasando, nos dice la Escritura, que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Era la fiesta de la Pascua judía. Era el momento en que todos peregrinaban a Jerusalén y llegaban allá para celebrar, como había mandado Dios, la Pascua. Es importante que entendamos un poquito el origen de la Pascua para poder entender también lo que está pasando. Esta celebración era importantísima para los judíos. Se había entremezclado con la que ellos llamaban también la de los panes sin levadura. Y lo que celebraban, lo que conmemoraban, era ni más ni menos, si retrocedemos la vista, aquel momento en el cual Moisés fue el gran libertador y sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Conmemoraban la última plaga, recuerdan, en la cual el ángel de Dios hirió de muerte a los primogénitos de aquellas familias que no adoraban a Dios y que no servían a Dios. Hubo instrucciones bien claras en aquel momento de parte de Dios. Miren, voy a intentar resumirlo porque era bien detallado todo ello. Tenían que sacrificar un cordero por familia, un macho de 1 año, sin defecto alguno, y tenían que comerlo todos al caer la noche. Esas eran las instrucciones de Dios en aquel momento. Tomarían luego algo de esa sangre del holocausto, del sacrificio del cordero, y la untarían en los dinteles y en las puertas de su casa. Esa sería la señal cuando pasara el ángel de muerte de Dios, para que aquellas puertas, aquellos hogares, aquellas familias que estaban untadas en esa sangre de ese sacrificio, de ese holocausto del cordero, fueran respetadas y no fueran sus primogénitos muertos. Deberían comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y de panes sin levadura. Lo comerían de ese modo y además incluso les dio instrucciones de la vestimenta, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor, dice la palabra. Ya ven, estrictas pautas para elegir el cordero, cocinarlo, comerlo y aún incluso para la vestimenta. Eso era lo que se celebraba. Era bien importante la salida de la cautividad del
el patriarca, a manos del patriarca Israel, pero por la poderosa mano de Dios, por la poderosa mano de Dios. Y Jesús anhelaba celebrarla también con los suyos. Vamos a ponernos por un momento en la parte humana de nuestro Señor, de Jesús. Él era judío. Quería celebrar la Pascua. Quería hacerlo además también con los que se habían convertido en su familia. Recuerda el último versículo que hemos leído, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Estos eran los amigos, los discípulos. Ya no os llamaré más mis siervos, les llegó a decir. Os llamaré mis amigos, porque todo lo que el Padre me dio para que os diera, os lo he dado. Estos eran los íntimos del Señor. Y el Señor sabía que su Calvario estaba tan próximo. El Señor sabía que era la celebración de la Pascua y sabía que tenía algo en mente mucho más fuerte y trascendente y quería compartirlo con ellos. Un momento muy íntimo, el del aposento alto, el de la mesa del Señor. Tal vez, no es posible hacer paralelismo, pero tal vez nosotros sepamos también de esos momentos especiales, íntimos, trascendentes, en los cuales seleccionamos también muy bien con quién queremos estar. Por ejemplo, creo yo que para todos nosotros la cena de Navidad es algo muy importante, trascendente, porque somos cristianos y somos conscientes también de lo que se celebra esa noche. Y de alguna manera también todos nosotros preparamos comida especial en la medida en que cada uno puede en sus fuerzas, pero preparamos cosas especiales, distintas, más ricas. Nos vestimos con lo mejor que tenemos, ponemos ahí en la mesa cosas ricas y seleccionamos también a veces muy bien con quién queremos celebrarlo. Queremos estar rodeados de nuestra familia, aquellos que más amamos, y también miramos bien a quién invitamos. Todo esto estaba pasando también en aquel momento, en aquel día. Pero desde el punto de vista espiritual y doctrinal, Jesús, que no desaprovechaba en ningún momento, tenía cosas más grandes también que darle a estos hombres para celebrar con ellos. Por eso nos dice la Escritura que hemos leído que más o menos acabada la cena, es decir, primero cenaron en la tradición de la Pascua, como había de comerse el cordero, como había de comerse los panes sin levadura, pero ya terminando la cena algo pasó. El versículo 19 dice, y Jesús tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, aquí se nos ratifica, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Tal vez ellos no entendieron bien del todo a qué se refería, qué dice el maestro. Pero nosotros es importante que entendamos. El nuevo Cordero Pascual iba a ser Jesús. Su cuerpo, pocas horas después, según los evangelios más o menos se nos dice, miren, la Pascua y la institución de la Cena del Señor, lo que hoy estamos viendo, pasó el jueves y el Señor fue crucificado el viernes. Apenas estaba el Señor a unas horas, a un día de ser ejecutado en la cruz del Calvario. Y les está diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Jesús les estaba diciendo, nos está diciendo, ya no será necesario que busquen más corderos, que las familias tengan que buscar un cordero sin mancha, que esté perfecto para que sea sacrificado, para que de esa manera sus pecados sean perdonados. Ya no, porque el Cordero Santo de Dios, el Cordero que en todo fue probado y tentado, pero en nada pecó, el Cordero perfecto, el único que podía ser enteramente completo y perfecto, está aquí y se va a entregar en la cruz del Calvario por vosotros. Jesús les está diciendo también y nos está diciendo, tomando la copa, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ya no sería necesario seguir sacrificando y untando la sangre de esos animales en los dinteles de la puerta. Ya no sería eso necesario, porque la sangre preciosa y poderosa de nuestro Señor Jesucristo iba a ser derramada por ti, por mí, por ellos,
para perdón de pecados. El sacrificio definitivo, completo y total, que nos iba a liberar a nosotros de todo eso. Eso es lo que el Señor estaba aquí anunciándoles y preparándoles. Eso es lo que conmemoramos siglos después, cuando participamos de la cena del Señor. Era la institución de la nueva Pascua cristiana, una nueva tradición familiar, generacional, en memoria y en recordatorio perpetuo, perpetuo. Ya no se conmemoraría la salida de Egipto, sino la muerte del Señor como sacrificio pascual. Esto es hermoso y es grandioso, porque no sé si recuerdan muchos siglos atrás, cuando Abraham e Isaac, el hijo de la promesa, cuando el Señor le dijo a Abraham: oye, Abraham, voy a ver verdaderamente cuál es tu fe y si me amas de verdad. Sube al monte y sacrifica a tu hijo Isaac en holocausto. Dice la palabra que a medida en que iban caminando, iban subiendo, el pequeño Isaac le dijo: Padre, tenemos la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero? Y la respuesta de Abraham fue: Dios proveerá el cordero para el sacrificio. Y es esto lo que está pasando. Es esto. Nosotros íbamos a ser los sacrificados. Nosotros estábamos destinados a una eternidad, a una vida sin Cristo, sin Dios, enemistados, alejados. Nosotros deberíamos de estar en esa cruz. Pero Dios proveerá. Y así lo hizo. Dios proveyó el Cordero Santo, 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 que era Jesús. Y ahí estaba, dispuesto a entregarse por nosotros, por ellos en esa cruz del Calvario. Consumado es, como veremos la semana que viene. Dijo él en la cruz: hecho está. Gracias a él hemos sido liberados, perdonados. Y ni más ni menos. ¿Qué es eso? Lo que celebramos cuando acudimos a la mesa del Señor, a la cena del Señor. Es un privilegio, querido hermano, querido amigo, que hoy nos estás oyendo. Qué gran privilegio formar parte de esa cena y de esa mesa. Qué grande, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. A la verdad, ninguno de nosotros, ni tú, ni yo, ni aquellos hombres, ninguno, somos merecedores de compartir mesa y cena con el Señor. No sé si recuerdas también un pasaje que está en Mateo y en Marcos, Mateo 15, Marcos 7. Lo conocemos como la fe de la mujer cananea. Una mujer que no era judía, era cananea, y que tenía a su hija muy enferma, y que había oído de Jesús, de sus milagros, y se acercó a él para que le ayudara en su necesidad, para que sanara a su hija. Maestro, maestro, pero Jesús no la atendía y no le hacía caso. Pero ella insistía, y dice la palabra que sus mismos discípulos: Señor, mira, atiéndela. Y finalmente Jesús le dijo algo duro. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Así le dijo Jesús, porque en aquel momento de su ministerio la prioridad eran los judíos. Esos eran los primeros que había venido a buscar el Señor. No era el momento de los cananeos ni de los gentiles. Por eso Jesús le respondió así. Pero ella insistió. Dice la palabra que le dijo: es verdad, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Qué tremenda respuesta. El Señor se conmovió ante esa respuesta y ante la fe de esa mujer y le concedió lo que pedía. Su hija fue sana. Así que, escucha bien, porque aún recibir las migajas, las sobras de la mesa del Señor, bendice, sana y transforma vidas. ¿Cómo será su grande amor hacia ti y hacia mí cuando nos ha invitado a sentarnos con Él y a disfrutar del banquete de su amor, su poder y su perdón? Tenemos morada eterna, plaza reservada en esa mesa, hecha por Él mismo, para formar parte de su banquete celestial y eterno. Por eso es que la actitud de nosotros cristianos debería de ser siempre una actitud de acción de gracias. Acción de gracias. Deberíamos, aún en los malos tiempos y en los malos momentos, elevar la vista y decir: gracias, Señor. Gracias por lo que tú me has dado. Gracias por haberme abierto las puertas de tu casa, de tu mesa. Gracias por habernos constituido en hijos tuyos, en hijos tuyos.
No todos tendrán ese privilegio. Encontramos también en este relato la traición de Judas. En aquel momento tan trascendente, tan hermoso, tan especial, tan íntimo que Jesús estaba viviendo con ellos. Un ambiente, te lo puedes imaginar, especial en ese aposento alto. De repente todo cambió, todo se turbó, porque el Señor dijo, he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Dicen los evangelios, los hemos leído, que incluso todos ellos se agitan, los discípulos, seré yo, serás tú, será él. Todos se inquietan, todos se inquietan. Miren, los evangelios de Lucas y Marcos no dicen quién fue ese traidor. Mateo sí, hablamos de Judas, Judas Iscariote. Aún el evangelio de Juan, el evangelio de Lucas que hemos tomado como referencia no es del todo cronológico, es decir, no está en orden de todo lo que sucede en ese aposento alto y en la cena. Hay que mirar, como en un abanico, los otros evangelios también para ver verdaderamente el orden correcto. Y esto es importante, porque debemos entender que cuando Jesús ya delata a Judas y le dice lo que vas a hacer, hazlo pronto, y Judas se va, debemos entender que había participado Judas del lavado de pies, que luego hablaremos de eso, había participado también de la cena de Pascua, pero no de la institución de la mesa del Señor, de la cena del Señor. Él se marchó antes. Y Jesús dice esta terrible sentencia, miren, versículo 22, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Claro, escrito estaba, Jesús tenía que pasar por el Calvario, Jesús tenía que morir en esa cruz. Después de todo, era por voluntad también de nuestro Señor. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. La traición, ya digo, el arresto, el injusto juicio, la tortura, las burlas, el calvario, la crucifixión, debían de cumplirse. Y Jesús estaba determinado, vaya que sí, bien determinado y preparado para pasar por ello. Para esto he venido, llegó a decir él. Pero el destino del que lo traicionaba, de Judas y de todos aquellos que abandonan la mesa, la casa del Señor, o que no tienen cabida en ella, ahí será mucho más terrible. Una eternidad sin Cristo, de tormento, de llanto, de crujir de dientes, dice la palabra. Jesús no quiso que Judas estuviera formando parte de esa santa cena. Quiso que estuvieran solamente los que le seguían por motivaciones puras y limpias. Cuando lavó los pies, que luego lo veremos, le dijo, todos vosotros estáis limpios, excepto uno. Que estuvieran aquellos que de verdad se acercan a Cristo y se sientan a su mesa y cenan con Él para servirle y para hacer su voluntad. No hombres perfectos ni mujeres perfectas, porque de eso ya se encargó Jesús en la cruz del Calvario. Pero sí hombres y mujeres de corazones puros y limpios hacia Él. No aquellos que le siguen por motivaciones egoístas, buscando su propio interés y su bienestar. Dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y esto es importante. Tenemos que revisar bien nuestras motivaciones a la hora de orar, a la hora de buscar al Señor, a la hora de sentarnos a su mesa. Jesús llegaría a decir, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y Judas en un tiempo caminaba con ellos y le llamaba Señor también y le llamaba Maestro. Revisemos bien nuestras motivaciones a la hora de servir a Cristo, a la hora de seguir a Cristo, porque eso representa también la mesa del Señor, un lugar donde decimos, mas no se haga mi voluntad sino la tuya, como el propio Señor diría pocas horas después ahí en su oración en el Getsemaní. Los invitados a la mesa del Señor deben de tener esas motivaciones limpias, como digo. Lo vemos también en la parábola de la fiesta de bodas, Mateo 22. ¿Recuerdan aquella parábola? Aquel gran señor quería celebrar las bodas de su hijo y primeramente mandó a buscar a los que estaban designados para ser los invitados, pero sistemáticamente rechazaron la invitación. Aún dice la palabra
que a los sirvientes que envió aún los mataron. Así que este gran señor dijo, bueno, las bodas están preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos de sentarse a la mesa ni de estar aquí. Así que mandó a sus sirvientes salir por los caminos y llamad a todos cuantos encontréis. Y efectivamente aquellos salones se llenaron. Y continúa la parábola diciendo, entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y reparó en él y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar preparado, sin estar vestido de boda? Y aquel hombre no supo qué decir ni qué contestar. Así que el rey le dijo a los sirvientes, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La mesa del Señor y la cena del Señor no debe ser tomada tampoco a menos ni de broma por nosotros. Tenemos la necesidad de presentarnos delante del Señor bien vestidos de santidad a la casa y a su mesa, como digo. Y en acción de gracias, como dije, en actitud de reverencia constante. Y eso implica nuestra obediencia al Señor, La mesa del Señor, la cena del Señor también representa el amor de Cristo que nos hace igual a todos. Eso me encanta. Fue tan hermoso verles ahora, antes de empezar a saludarse unos a otros, incluso saludar al hermano o al invitado que no conoces. Qué hermoso. Porque la casa de Cristo, la mesa del Señor, la cena, nos hace iguales a todos, a todos. Ya lo dijimos, no merecemos ninguno estar ahí. Todos igual de pecadores, todos igual de necesitados de comer el pan de vida y de ser limpiados con la sangre de Cristo. Todos sedientos de beber el agua que quita la sed. Por eso es la mesa de la unidad también. Es también donde celebramos, conmemoramos esa unidad con Cristo, pero también esa unidad entre nosotros. En esa mesa y en esa casa no hay acepción de personas. Ya no hay rico, ni pobre, ni judío, ni gentil. Así debería de ser en su iglesia también, aquí entre nosotros, donde todos somos miembros del cuerpo de Cristo, todos, y no hay miembro más vil que otro, ni más pequeño ni más grande, porque para que el cuerpo funcione se necesitan todos los miembros, todos somos válidos para Cristo y todos somos aceptos si le recibimos y le honramos en esa mesa. Qué hermoso de parte de nuestro Señor. Pero no siempre lo entendemos así. En la escritura también que hemos leído no solamente tensionó el ambiente entre los discípulos el tema de Judas, sino que hemos leído que hubo otra disputa más. Versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Esto me entristece por mí mismo. Qué pena. Qué doloroso para Jesús, cuando el Hijo del Dios viviente estaba allí dispuesto a ser sacrificado, machacado, molido en unas pocas horas, y él se estaba humillando de tal manera. Y miren la inmadurez de los discípulos. Pero nosotros no somos así, ¿no, hermanos? Nosotros ya hemos aprendido y nosotros no peleamos entre nosotros por ver quién es más grande. Ojalá fuese así, ¿no es verdad? La discusión versaba sobre quién de ellos parecería ser el mayor delante de Cristo, superior en rango, en autoridad a los demás. Ay, cómo peleamos en la iglesia también por estas cosas, qué pena. ¿Qué ministerio es más importante que el otro? ¿Qué líder le siguen más personas que al otro? Este sirve peor que yo lo hago mejor. ¿Cómo niños pecaminosos peleamos y perdemos el tiempo deshonrando a Cristo? Olvidándonos de que el más grande de todos, el único que de verdad merece toda la gloria, la honra y la exaltación, se humilló de tal manera por nosotros que se entregó ahí en esa cruz. No era la primera vez que esto pasaba, recuerdan, los hijos del trueno, Santiago y Juan, en aquella ocasión que incluso la mamá terció
Hay el amor de los papás y las mamás por los hijos que a veces nos ciega, ¿no? La mamá terció ahí, incluso entró y le dijo, Señor, ordena que mis hijos se sienten a tu derecha, a tu izquierda. Y claro, aquello provocó los celos también en el resto de los discípulos y el Señor tuvo que intervenir y apaciguarles. Ahora también lo haría. Según hemos leído ahí en el relato, Jesús les dice, miren, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores, mas entre vosotros no será así. Al contrario, miren, porque es entre vosotros, es a nosotros. Nos está hablando también a nosotros como iglesia. Entre vosotros no será así, al contrario. El mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Uf, qué concepto de liderazgo tan distinto, ¿no?, al que hay en el mundo, en el mundo. Y Jesús añade, porque ¿quién es el más importante? ¿El que está a la mesa o el que la sirve? No lo es el que está sentado a la mesa, se está refiriendo a él. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno más que está sirviendo. Qué hermoso, ¿no? Como debería de ser, ¿no? Cómo de hermoso es cuando en nuestras casas, en nuestras familias, que no son perfectas, pero nos sentamos a la mesa y vemos que nuestros hijos nos sirven primero la bebida, por ejemplo, a los padres, porque está en la palabra, honrarás a tu padre y a tu madre, porque es una muestra de respeto, y los hijos sirven primero a los padres o a los invitados que hay. Cómo de hermoso es también cuando los padres, que son los mayores en esa mesa, cuando los padres y de repente no hay comida del todo para los demás, no ejercen su rol, sino que no me sirvas a mí más, o no quiero yo esa pieza, dásela a nuestros hijos. Se sacrifican también por los hijos. Ese es el espíritu también, esa es la enseñanza de Jesús cuando nos sentamos a la mesa, a su mesa. El por amor a los demás, anteponer las necesidades de tu hermano a las tuyas. Y es eso lo que les está enseñando. Estáis confundidos, estáis equivocados. Eso es en el mundo, allá afuera. Aquí, en mi casa, en mi mesa, en mi reino, las cosas son distintas. Y el primero que da ejemplo de ello soy yo. Es el Maestro, es el Señor. Es el Señor. Por eso Él nos dejó dicho, yo no he venido a ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Oigan, cuando llegamos a la iglesia muchas veces llegamos en necesidad, pero este debería de ser nuestro sentir. Yo no he venido a la iglesia para ser servido, sino para servir y para amar a mi prójimo como a mí mismo, Y esto es hermoso y nos lo debe de recordar también participar de la cena del Señor. Amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Servimos al Señor porque Él nos ha servido primero. Él nos ha servido a nosotros entregándose en la cruz por ti y por mí. Así que torpemente y pecaminosamente a veces intentamos corresponder. El Señor les diría, miren, en mi mesa ninguno es mayor que el otro. Y esto es hermoso también porque todos somos partícipes de las consecuencias de compartir la mesa, la cena del Señor. Y ahí tenemos consecuencias buenas y malas, hermanos. Porque sí, comeremos de su pan bendito, beberemos de su agua que quita la sed, disfrutaremos de las bendiciones de estar en esa mesa y del poder de Cristo. Pero también dijo el Señor que a la verdad beberíamos de su copa. Se está refiriendo, seríamos también copartícipes de sus pruebas, porque el discípulo no es mayor que su maestro. Y si a él se lo hicieron, a nosotros también nos lo harán. Así que cuando celebramos la cena del Señor y participamos de ella, también estamos conmemorando eso, estamos declarando eso, estamos afirmando eso. Como dijo Job, recibiremos del Señor lo bueno y no lo malo. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Eso decimos como cristianos cuando nos sentamos a la mesa también del Señor. Eso debe de decir su iglesia. Debe de ser nuestra actitud esa a la hora de seguir y servir a Cristo, con un corazón y una disposición
de sentarnos a esa mesa diciéndose, hágase tu voluntad y no la mía, y no la mía. Aún el Señor todavía, aquel día y en ese aposento alto, daría todavía una muestra mucho más importante de su humildad. Dejaría un ejemplo a seguir tremendo, que hoy en día todavía, la verdad, nos toca a nosotros, al menos a mí todavía me confronta. Para darles ejemplo, dice la palabra que el Señor se ciñó la toalla, recuerdan, a la cintura y se preparó para irles lavando los pies uno a uno. Tenemos que recordar que ese servicio lo hacían los esclavos en el tiempo de Jesús, pero no cualquier esclavo, porque aún había, digamos, ciertas categorías de esclavos. Este servicio era el que estaba destinado a los esclavos de menor rango, aquellos que hacían los trabajos más horribles. Tenían que lavar los pies de los invitados y de sus señores, los pies bien sucios. Era el tiempo en que no había estas aceras tan preciosas como tenemos, ni tenían estos zapatos ni calcetines como tenemos nosotros. El Señor se humilló de esa manera delante de ellos y fue lavándoles los pies uno a uno. Por cierto, en ese momento sí estaba Judas también entre los que fueron lavados. Esto es sorprendente, pero es que es el mismo Señor que nos ha enseñado aún a amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos. El Señor diría, si yo, el Señor y Maestro, os he lavado los pies así, vosotros también debéis lavaros los unos a los otros. Ese es el amor de la Santa Cena también. Ese debe ser el amor de nuestra iglesia. Servirnos de esa manera y amarnos de esa manera. Ejemplo os he dado, esto es tremendo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Oigan, participar de la mesa del Señor también nos recuerda eso. El grande amor que debemos de tenernos los unos a los otros, como hermanos e hijos de Dios que somos. Sirviéndonos de esa manera, tratándonos, dice la palabra, como superiores a nosotros mismos, tratando a los demás como superior a ti mismo, porque si no, ¿cómo te vas a humillar para lavarle los pies? Nunca lo haríamos. Por eso, cuando vamos a participar de la mesa del Señor, hacemos un llamado también a ponernos en orden los unos con los otros. Por eso, yo quiero decirte también que si hoy has venido con algo en tu corazón, enemistado con tu mujer, con tu esposo, con tus hijos, con algo en tu corazón, tiempo es, porque esa es la mesa del Señor, ese es el amor de Cristo, de que nos pongamos a cuentas y nos perdonemos unos a otros. Siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Cómo no amar, adorar, servir y seguir a aquel que ha demostrado amarnos de esa manera? Que no se ha negado en nada, ni ha escatimado su propia vida por nosotros. Termino con esto. Miren, la Santa Cena es un momento de mucha intimidad y de comunión con Cristo. Un momento muy especial. Es un momento entre un padre y un hijo. Es un momento entre un discípulo y su maestro. Es un momento entre un salvado y su salvador. Entre un cristiano y su Cristo. Un momento único y trascendente. Pero no debe ser solo una ceremonia o un ritual separado de nuestro día a día. No es eso lo que el Señor enseñó ni lo que pide. La celebración de esa cena debe ser más bien una continuidad. Una celebración pública con mis hermanos, de una comunión con Jesús que es diaria, de 24 horas, de una honra, de un temor de Dios, de un querer buscar al Señor, que no es solo a la hora de sentarme a su mesa, es una consecuencia eso, de que ese es mi diario vivir con el Señor. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando nos sentamos a la mesa, lo hacemos porque esa es nuestra forma de vivir, porque ese es nuestro Maestro, ese es nuestro Señor, y lo hacemos tan agradecidos. Señor, gracias. No soy digno de estar aquí, pero tú me has invitado y me has abierto la puerta.
No se trata, esto lo decimos muchas veces, de cuánto tenemos nosotros de Jesús. Si ya lo tenemos todo. Si Jesús se entregó en esa cruz por nosotros, si se ha dado por completo, si tenemos su revelación escrita, su palabra, si hoy aquí una vez más estamos siendo predicados, Él se ha dado por entero y total a ti y a mí. No se trata de eso, se trata de lo contrario. ¿Cuánto tiene Jesús de ti y de mí? Ya le has abierto totalmente las puertas de tu corazón. Ya le has dicho, Señor, entra, que salgo yo. Entra a toda mi vida, mi matrimonio, mis hijos, mi casa, mis finanzas, a todo mi ministerio aquí en la iglesia. Todo es tuyo. Muévete. En medio de todo ello, organízalo tú, dirígelo tú. Porque Él ya ha tomado la iniciativa. Él ha venido a buscarnos. Qué hermoso. A invitarnos a sentarnos a su mesa. Apocalipsis 3:20. Yo sé que muchos aquí se lo sabrán de memoria. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No deja de conmoverme siempre que leo esto. ¿Qué más tiene que decir Cristo? ¿Qué más tiene que hacer el Señor? Ahora nos corresponde a nosotros, a ti y a mí. Ignoraremos la llamada, le dejaremos ahí en la puerta, no tengo tiempo para ti. Quédate esperando, que aún hay tiempo. Necio, dice la palabra, hoy vienen a pedir tu vida. Y todo eso que has acumulado y todo eso que no has hecho, ¿de quién será? De nosotros depende. O abriremos la puerta y le invitaremos a entrar a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Y le daremos el sitio de honor que a Él le corresponde. Bueno, Cristo nos anhela celosamente, está en la palabra. Él quiere conocernos más y más. Tener una relación única y especial con cada uno de nosotros. ¿Anhelamos nosotros también eso? ¿Queremos de verdad, Señor, yo quiero conocerte más y más cada día? Esta es la pregunta. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Señor Dios Padre Todopoderoso, a veces, Señor, nos faltan las palabras. No sabemos cómo poder expresarnos delante de tu hermosura, tu belleza, tu grandeza. Pero también de tu humildad, Señor, y de tu amor. Verdaderamente, Señor, escrito está y somos testigos de ello. Tú no nos ganaste, Señor, por tu señorío ni por tu poder. No, Señor, eso lo fuimos comprendiendo torpemente después. Tú nos has ganado por amor, Señor. Por ese amor, Padre Santo, que te llevó a dejar los cielos, Señor, a humillarte, a tomar forma de siervo. Al Señor, a venir a vivir aquí entre nosotros, Padre. Por un amor, Señor, que dice la palabra que empobreció los cielos para que nosotros fuéramos enriquecidos. Un amor, Señor, que te llevó a humillarte, Señor, a acercarte a cada uno de nosotros, a hacerte semejante a nosotros para que te pudiéramos ver y entender, Señor. Un amor, Padre Santo, Señor, que no se cansa, que aunque una y otra vez nosotros, Señor, te fallamos, tú sigues, Padre Santo, Señor, amándonos y dándonos. Un amor que llegó hasta las últimas consecuencias. Tu piel, Señor, fue hecha jirones, fue rota con esos latigazos, Señor. Se burlaron, Padre, colocándote coronas de espinos, Señor. Te escupieron, te abofetearon. Te clavaron en esa cruz, Señor. Y aún, Señor, en esa condición, tú seguías, Señor, amándonos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún, Señor, con tu último aliento, nos bendecías. Consumado es.
pagado está, hecho está. Señor, ¿cómo no vamos a corresponder a todo eso? Señor, hoy aquí queremos orar llenos de gratitud, Señor, llenos de gratitud, porque podemos sentarnos libremente a tu mesa, Señor, porque podemos, Padre Santo, Señor, compartir contigo, Dios Santo, Señor, quiénes somos nosotros, para que tus ojos se hayan puesto en nosotros. Gracias, Señor. Por eso también hoy en nuestra oración, yo te invito a que le ores así. Señor, queremos conocerte más. Queremos conocerte más, Señor. Queremos, Padre Santo, Señor, intimar contigo. Queremos, Padre Santo, Señor, dejar de lado tal vez la religiosidad, los ritos, Señor, las cosas que a veces hacemos de cara, Señor, a los hombres. No, Padre. Queremos tener una relación verdadera, profunda contigo. Queremos responder, Señor, a esa llamada. Tú estás a la puerta y estás llamando, Señor. Y nosotros queremos abrirte de par en par. Queremos, Señor, conocerte. Dice tu palabra, clama a mí y yo te mostraré grandes cosas ocultas que tú no conoces. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti. Por eso queremos adorarte y cantarte en esta mañana, Señor. Pónganse de pie. Vamos a seguir orando al Señor. Si quieres más del Señor, pues pídeselo. Porque dice la palabra que el que busca halla, el que llama recibe, y al que pide, se le da. Queremos más de ti, Señor. Cántale a tu Señor. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Oh sí, Señor, Dios Padre Todopoderoso. Hoy queremos, Padre bendito, Señor, venir así a tu presencia, Señor. Padre, diciéndolo a gran voz, Señor, tú eres nuestro respirar, tú eres nuestro palpitar, Señor. Separados de ti,
nada podemos hacer. Por eso, Señor, anhelamos tu presencia, Padre bendito. Presencia, Señor, diaria, constante, continua. Padre, queremos estar en tu presencia, Señor, aquí y ahora. Pero queremos, Señor, también que tu presencia esté, Señor, en nuestras casas, en nuestra familia, Padre de la gloria, en nuestros hijos, Señor, en nuestros matrimonios, Dios Padre Todopoderoso, Señor. Queremos, amado Padre Celestial, que esta tu iglesia, Señor, esté en tu presencia, que seamos una vez más llenos de tu Espíritu Santo. Porque, Señor, anhelamos conocerte más y más. Anhelamos, Señor, que nuestra relación se estreche contigo, Padre bendito, porque ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Porque, Señor, tú eres la verdadera sabiduría, Señor, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. Porque ya no quiero, no puedo, no sé vivir sin ti, Padre Santo, Señor. Queremos más de ti, queremos más de ti. Y, Señor, hoy queremos clamarlo, hoy queremos pedirlo. Te anhelamos, te buscamos. Mi Salvador, el precio por mi vida, tu sangre lo pagó. Y solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Y solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más y más de ti.
como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más y más de ti. Así es, Señor Dios Padre Todopoderoso. Esa es, Señor, nuestra oración, Padre amado. Eso es, Señor, nuestro ruego en esta mañana, Señor, que tú pongas esa hambre y sed de ti en cada uno de nosotros, Señor, en tu iglesia. Padre bendito, llénanos de ti, Señor, para que podamos menguar más cada día nosotros mismos y crecer más a ti. En el bendito nombre de tu Hijo Jesús, nombre sobre todo nombre. A ti sea la gloria y por siempre. Amén, Señor. Amén.